Seguimos con el comentario de Martín Lutero, el gran reformador del siglo XVI, quien por su valor e inspiración bajo el Espíritu Santo pudo confrontar las falsas doctrinas de salvación que promovía el papado y que todavía lo promueve al igual que muchas sectas. Este es su comentario sobre la epístola a los Gálatas y créanme que para mí es un gozo, puesto que yo traduje. El Señor puso esa carga en mi corazón de traducir este comentario del latín al español y al inglés. Y muchas veces mientras lo estaba traduciendo yo me decía, ay, ojalá mis hermanos adventistas pudieran escuchar algunas de estas cosas. Y bueno, esta es la oportunidad que se ha presentado. Estamos ahora leyendo sus comentarios sobre Gálatas 2:20, especialmente cuando dice aquí que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y podemos volver a esta frase, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que quiere decir que Él vive en la carne, pero vive en la fe del Hijo de Dios. Se puede interpretar correctamente de dos maneras, que Él vive en la fe o por la fe en el Hijo de Dios. Y también Él vive motivado y llevado por la misma fe de Jesús. Allí hay un nuevo giro a esta frase que tanto se utiliza como estudios bíblicos en la doctrina adventista, la fe de Jesús, pero es realmente la fe de Él la que sustituye a nuestra defectuosa, incompleta fe para creer en Él. Y esa fe llega a nosotros cuando escuchamos nosotros el Evangelio, que Cristo es nuestro sustituto en vida, muerte y resurrección. Pero bien, durante el tiempo de Lutero, estamos hablando del año 1531, cuando él dictaba estas conferencias, él las presentaba, las exponía ante un grupo de seminaristas que antes habían sido sacerdotes católicos y ahora ellos se estaban preparando para ser pastores y predicadores de la palabra. Y por esa razón él tuvo que volver a la epístola a los Gálatas. Y él aquí habla entonces de la falsa doctrina de salvación de la iglesia romana y como vamos a ver también de otras iglesias. Haz lo que hay en ti. Y dice Lutero sarcásticamente, por tanto, esta no es la verdadera razón. Bueno, tal vez no sarcásticamente, pero con énfasis. Es la negación. Esta no es la verdadera razón por la cual somos justificados. Haz lo que hay en ti. No. Nosotros no somos justificados por hacer lo que existe en nosotros. Esa es una cita exacta de los sofistas papales y sus grandes académicos. Ellos afirman lo siguiente: si el ser humano hace lo que ya hay dentro de él, entonces Dios infaliblemente le dará gracia. Esta proposición la colocan entre los artículos de la fe. Y con esto dejan en claro que no entienden ni en lo mínimo comprenden la doctrina de Pablo y el Evangelio. De allí declaran este proverbio: haz lo que hay en ti. Por un lado, ellos de veras no presionan a nadie con esta premisa, pero por otro lado lo difunden por todos lados como si fuera una verdad de la ciencia natural, hasta casi como si fuera un número indivisible de la matemática, el cual nadie ha podido resolver. Según ellos,
basta con hacer lo que alguien con buen sentido común pudiera aprobar. Tan pronto se hace esa obra, la gracia comienza a fluir, no solo debido a la naturaleza del mérito de congruo, del cual ya hablamos. El mérito de congruo es cuando Dios le concede méritos a una persona que todavía no es conversa, no es cristiana, pero hace alguna obra de misericordia en congruencia o de acorde con la misericordia de Dios. Entonces, Dios es infalible, y ya que alguien ha hecho algo en congruencia o de acuerdo a su naturaleza de amor, de misericordia, entonces Dios está obligado a darle gracia. Puesto que Dios es tan bueno y justo, le sería imposible no conceder gracia en recompensa por ese bien obrado y todo lo demás. De esa conjetura proviene este proverbio, y aquí yo lo dejé en latín: ultra posse vidi non vult Deus ulla requiri. Es decir, nunca Dios exige al hombre más de lo que el hombre mismo es capaz. Ay, 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 Lutero, como si tuviera ojos y estuviera viendo los escritos de Elena White con anticipación. Porque ustedes muy bien lo saben que Elena White dijo cosas muy parecidas. Por ejemplo, una de ellas dice: todos sus mandatos son habilitaciones y cosas así por el estilo. Yo estoy tratando de encontrarlo aquí, pero este asunto está un poco saltón y me lo tapa aquí esta noche. Pues bien, vamos a tratar de seguir en vez de detenernos en eso. Habrá ocasión para hacerlo en otra ocasión. Este es un buen dictamen, pero hay que decirlo en el lugar apropiado, como por cierto en el gobierno, la economía y la ciencia. Si yo vivo en el reino de la razón, entonces es para que el jefe de la casa lo utilice en el gobierno de la familia, otros en la construcción de edificios o en el fuero judicial. Si procuro hacer todo lo que está dentro de mis posibilidades, pues tengo salvedad. Este reino tiene sus fronteras. Dentro de sus muros, este proverbio tiene su debido lugar. Pon tu mejor esfuerzo hasta lograr todo lo que es posible, como también dice el libro de Eclesiastés. Todo lo que tu mano encuentre por hacer, hazlo con todas tus fuerzas. Pero los seguidores del Papa arrastran estos refranes al reino espiritual, en donde el ser humano no puede hacer nada más sino pecar, pues él está vendido al pecado, como dice el apóstol Pablo. Sin embargo, en asuntos externos, tal cual atañe al gobierno civil o asuntos financieros, yo no soy siervo alguno, sino señor y gobernante. Pero los eruditos papales han obrado malvadamente al transferir estas premisas políticas y financieras a la Iglesia, pues el reino de la razón humana debe separarse muy lejos del reino espiritual. Y para que esto no se haga confuso, lo que Lutero está diciendo acá, que es más que un buen consejo decirle a alguien: ponle ganas a lo que estás haciendo. Si estás estudiando una carrera, ponle hasta la última gota de tu esfuerzo mental y físico. Si piensas que estás haciendo un descubrimiento importante de la ciencia, ponle ganas. Pues lo que te propones hacer seguramente tendrá resultados.
y grandes resultados, como hemos visto nosotros en la medicina, en la ciencia, en la matemática, en la física. La aviación, por ejemplo, es un ejemplo de esto, como los hermanos Wright, por ahí entre el año 1899 y 1903, se pusieron a experimentar con planeadores y se esforzaron muchísimo porque chocaban uno tras otro, tras otro. Esa es la historia de la aviación que se desconoce. ¿Cuántos fracasos tuvieron los hermanos Wright al tratar de hacer un diseño de un planeador que en primer lugar pudiera planear, tomar la corriente de aire y haciendo modificaciones en la tela, en las estructuras, en el peso, se pudiera elevar? Más de 1000 veces ellos recorrieron unos 600 metros, corriendo detrás del planeador y luego tomando nota. Y hoy, unos 120 años después, miren ustedes dónde ha ido la aviación. El hombre ha llegado a la luna, ha puesto artefactos en Marte, ha llevado a satélites tomando fotos de Saturno, de Júpiter y aún de sus mismos satélites que tienen esos planetas. Así que ellos hicieron lo que había en ellos, que era una gran fuente de energía intelectual y emocional para llevar a cabo y lograr grandes obras. Pero dice Lutero, eso no se puede llevar al campo espiritual, porque todo lo que hay en el ser humano espiritualmente, en su moral delante de Dios, no es nada más sino pecado. Por lo tanto, se necesita otra ayuda y es una ayuda externa. Aún más sostienen que la naturaleza se ha corrompido, pero las cualidades de la naturaleza aún así están íntegras, como puede ser. Bueno, ellos lo dicen. Y eso lo dicen hasta de los demonios. Apoyados en esa premisa, razonan así: si las cualidades naturales están intactas, entonces el intelecto está puro, la voluntad está sana e íntegra y por consecuencia todas las cualidades naturales existen a la perfección en el ser humano. Y si tan solo se esfuerza un poquito más y aún más, si Dios le ayuda, se va a ir para arriba en su perfección de carácter. Es necesario que conozcan estas cosas, le dice Lutero a sus seminaristas, para que puedan conservar la pureza de la doctrina de la fe. Cuando ellos dicen que las cualidades naturales están sanas e íntegras, les doy la razón en eso. Pero si de allí infieren que el ser humano es capaz por sí mismo de cumplir la ley, amar a Dios y cosas así, yo niego esa conclusión. Aquí yo distingo entre las cualidades naturales y las espirituales. Las espirituales no están intactas, sino corruptas, de pie a cabeza. Debido al pecado están totalmente en estado de extinción en el ser humano y en el diablo. Es como si allí no hubiera nada. Yo recuerdo que una vez cuando estudiaba para ser capellán, había nacido un bebé sin materia gris. ¿Me escucharon? Sin cerebro, sin materia gris. Lindo, unas facciones preciosas,
unos ojos lindos, pero no tenía materia gris. Tenía una pepita chiquitica aquí abajo en el cerebelo, y el médico pasaba una linterna por un lado de la cabeza y la luz salía del otro. Es lo que Dios ve cuando mira nuestro cerebro espiritual. Allí no hay nada. No hay nada, hay puro aire, y ese aire se llama pecado. Y algunos seguramente entenderán esto mejor que otros. Algunos están mucho más enterados de su situación espiritual que otros. Otros piensan que tienen mucho. Dice aquí Lutero: por consiguiente, el intelecto está depravado y la voluntad lucha continuamente contra Dios y no piensa en nada más sino cómo oponerse a Él. No obstante, concedo que las cualidades naturales retienen su integridad, pero ¿cuáles son estas cualidades? Un hombre hundido en la impiedad y sirviendo al diablo, de todos modos tiene voluntad, razón, libre albedrío y potestad como para construir una casa, y una buena casa, diseñarla bien, arquitectónicamente, oficiar como juez, saberse las leyes, capitanear una nave, saberse dirigir por las estrellas y ejercer otros oficios bajo su responsabilidad de acuerdo a Génesis 1. Pues estas cosas no se le han quitado: procrear, liderar el gobierno civil, administrar bienes, no se han extinguido, sino que son confirmadas por estas declaraciones. Pero los eruditos del Papa las han arrastrado al reino espiritual. Las tomaron sin duda de los padres, pero ya que ellos no las comprendían bien, las tergiversaron a las cualidades espirituales. De tal modo combinaron y confundieron lo que pertenece al reino terrenal con lo que pertenece al reino de la gracia, al reino de la iglesia. Por tanto, nuestra parte es limpiar y restaurar cada una de estas cosas a su pureza y sacar estos escándalos de la iglesia. No negamos que estas declaraciones tienen su lugar en el reino corporal, pero si se las arrastran al reino espiritual ante la presencia de Dios, las rechazo del todo. Pues como he dicho, estamos totalmente sumergidos y ahogados en pecado. Aquí la imagen de Dios no se puede citar para nada. En lo espiritual, la imagen de Dios está depravada, vacía. En lo intelectual y otras cosas, pues gracias a Dios, que todavía nos queda un poquito. Pero nuestra fuerza de voluntad, que pertenece al reino espiritual en gran parte, no es nada más que pura maldad. Ah, sí, para eso sí tenemos fuerza de voluntad. Todo nuestro entendimiento se equivoca. Por tanto, de espiritual el hombre no tiene nada sino tinieblas, errores, timas y perversidad en su voluntad e intelecto. Entonces, ¿de dónde va a sacar para hacer el bien, amar a Dios y cosas así? Por tanto, Pablo dice que no fuimos nosotros, sino Cristo quien tomó la iniciativa. Él se deleitó en mí, se entregó a sí mismo por mí, como si dijera:
Él no halló en mí ni buena voluntad, ni un intelecto recto, sino que Cristo tuvo misericordia de mí. Me vio impío, errante, dándole la espalda a Dios y siempre alejándome de Él a toda marcha. Estaba en pugna contra Dios, cautivo, gobernado y llevado por el diablo. Así que de su misericordia se pasó por encima de mi razón, mi voluntad, mi intelecto y me amó a mí. Y fue tanto lo que me amó que se entregó a sí mismo por mí para así librarme de la ley, del pecado, del diablo y de la muerte. Se pasó por encima de todo lo que nosotros consideramos bueno en nosotros. No tomó en cuenta toda nuestra maldad y dice, entonces, viéndome así, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ponle tu nombre a estas palabras porque son para ti y para mí. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús, ahora y para siempre. Amén.